Saludos y Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a En Sintonía con Dios, con el hermano Joy Vizcarrondo Martínez. Es más que un privilegio y un gozo poder compartir la poderosa y maravillosa palabra del Señor, el consejo más sabio para estos tiempos y para toda la vida, la dirección más congruente y el modo de pensar que realmente nos transforma en lo que Dios piensa y lo que Él ha estipulado en la palabra. Por eso es que nuestra vida siempre se dirige por la palabra del Señor, por la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que compartir la palabra del Señor es lo más sabio que podemos hacer, digerirla, estudiarla, aprenderla y ponerla en práctica y vivirla. Así que sin más preámbulo quiero compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes en la carta de Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 17, y dice así con la bendición de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo el Verbo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Este es el consejo que Pablo le da a los cristianos en Éfeso y por lo tanto lo que aplica a nuestra vida también. Debemos ser conscientes de que el tiempo que vivimos es malo, los tiempos son perversos, la maldad sigue en aumento. Por ende, nosotros debemos considerar la Escritura, considerar la palabra del Señor y por ende dirigirnos. Aquí el apóstol Pablo le está dando un consejo a la iglesia, a los hermanos en Éfeso, por ende también nos aplica a nosotros como iglesia. Así que tengan cuidado de cómo viven. En la Reina Valera dice, miren bien cómo andan. Y es interesante porque la expresión andar alrededor de toda la palabra del Señor se menciona aproximadamente 7 veces en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. O sea que es algo que debemos mostrar entonces interés para que se mencione tantas veces y por qué el Espíritu Santo está impulsando a Pablo a mencionar tantas veces. Miren bien cómo anden conforme al Espíritu, miren bien cómo están conduciendo su vida, miren bien cómo se están comportando. Y la palabra andar aquí se refiere al diario vivir de nosotros como hijos de Dios. Se refiere a la manera de caminar, a la manera en que nosotros vivimos, a la manera en que nos comportamos, que nos conducimos. En el Antiguo Testamento, muchos de nuestros antepasados se caracterizaron y se distinguieron por su andar, porque no fue un andar conforme a las costumbres del mundo ni lo que vivían en su tiempo, sino que fue un andar conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, de Enoc se dice en Génesis 5:22 que caminó con Dios. De Noé también en Génesis 6:9. De Abraham también fue amigo de Dios y Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto en Génesis 17:1. De David también se dice que caminó conforme al corazón de Dios y anduvo caminando con Dios. De Ezequías también en 2 de Reyes 23, de Josías en 2 de Reyes 22:2. Todos estos ejemplos los tenemos ahí para nosotros mirar la vida de ellos, ver cómo andaron de acuerdo a la dirección de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y por ende nosotros también imitar su conducta. El andar de estos hombres de Dios se caracterizó, ¿por qué? Por su pasión, cómo buscaban a Dios, por buscar la voluntad de Dios en cualquier situación, por vivir vidas que agradaban a Dios constantemente, por vivir vidas íntegras, por vivir en rectitud, por evitar caminos perversos y engañosos. Y de esta manera también en el Nuevo Testamento a nosotros como hijos de Dios, ¿qué se nos manda? Como discípulos, a andar de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la vida que hemos recibido. Ya no anden conforme a la carne, sino anden de acuerdo a la vida que el Espíritu nos dio. Hemos nacido de nuevo. Por ende, nosotros nos debemos regir de acuerdo a las reglas del cielo, de acuerdo a lo que Dios ha determinado en su palabra para nosotros, no conforme a la vieja criatura, ni a la vieja pasada manera de vivir o a los deseos que teníamos antes, sino conforme a la vida nueva. Ya no anden conforme a la carne, ya no anden de acuerdo a los deseos de su vieja naturaleza, sino anden conforme a la vida del Espíritu. El andar
de nosotros se debe distinguir porque estamos en una nueva vida con Cristo y mediante el poder del Espíritu podemos andar ahora. ¿En qué? En fe. Andemos en fe. Andemos en una confianza absoluta y plena de que vivimos en la voluntad de Dios y queremos agradarle a Él y queremos vivir de acuerdo a sus mandamientos. Que debemos andar en humildad, no en orgullo, no en vanagloria, no en alcanzar nuestros intereses propios, no en alcanzar nuestras propias metas, sino en humildad, en rendición, en dependencia de Dios. Andar en buenas obras. Según Efesios 2, somos creación de Dios en Cristo Jesús para andar y obrar de acuerdo a las obras que Él ya determinó y preparó para que nosotros andemos en esas buenas obras. Que andemos en amor, según Efesios 5:2. Que andemos como hijos de luz. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Que andemos en la verdad, no en la mentira. Que andemos según los mandamientos de Dios. Que andemos como sabios y no como necios. Así que la Biblia nos instruye una y otra vez a andar como es digno de Dios. Si tenemos el sello de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, tenemos la nueva vida de Cristo, hemos nacido de nuevo gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, y en nosotros al depositar nuestra confianza, nuestra fe y arrepentirnos de nuestros pecados, entonces nacemos de nuevo. Por ende, no podemos andar como andábamos, o no podemos andar como yo pienso que debo andar, sino como Dios me dice que debo andar. Dios nos llamó a su gloria. Dios nos llamó para vivir en su reino y debemos andar de acuerdo a esa vocación con la que fuimos llamados, a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Es un llamado con urgencia que se repite una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras a nosotros que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Así que este versículo que leímos en Efesios 5 nos presenta 3 principios vitales de nuestro andar con Cristo. Y queremos hablarlo de manera enfática, pero ir al grano. El versículo 15 dice que seamos diligentes para vivir como sabios. La diligencia, como ya hemos hablado en otros videos anteriormente, se define como el cuidado preciso y exacto, como observar, examinar algo con esmero, con entusiasmo, estar alerta y tener disposición de ánimo. La diligencia es un requisito para la vida del creyente, ya que es un estado de alerta y cuidado que debemos tener en medio de un campo minado espiritual en el cual vivimos, que es este mundo. Debemos mantenernos alerta todo el tiempo frente a los peligros y amenazas de nuestro enemigo el diablo, de este mundo y de sus corrientes y costumbres, y de nuestra propia carne también. Debemos estar alerta. La idea de ser diligentes para vivir como sabios se basa en ser precisos, en obedecer o desobedecer. Aquí no se puede obedecer a medias. Aquí obedeces o desobedeces. O esperas o te desesperas. O caminas o te detienes. O escuchas o ignoras. O sigues el camino o te apartas del sendero que Dios ha establecido en nuestra vida. Así que Dios nos manda a andar como sabios, no como necios. Y la segunda característica o enseñanza que nos arroja estos versículos que leímos es que el versículo 16 nos dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En otra versión dice aprovechando los privilegios limitados de nuestro breve tiempo aquí en la tierra. Comparados con la eternidad, nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, es rápida. Es algo que, como dice el apóstol Santiago, como la neblina, quien está en un momento dado, pero deja de estar. Así que debemos aprovechar cada momento de nuestro breve tiempo aquí en la tierra para utilizarlo bien. Y el tiempo al que se refiere aquí Pablo no es al que podemos medir con un reloj, horas, minutos, sino al kairos, que marca una temporada. Lo que se refiere al tiempo de Dios, una época completa, significa los años que constituyen la vida de un individuo como cristiano aquí en la tierra. Dios ha establecido un tiempo para nuestras vidas, un límite. Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Así que nuestro aprovechamiento debe ser dentro de estos límites. Las oportunidades las tenemos aquí y ahora. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro día? Si dividimos nuestro día en 24 horas y realmente vamos y evaluamos nuestra vida y vemos en qué estamos invirtiendo o gastando o malgastando nuestro tiempo, ¿estaríamos dando gloria a Dios de cada minuto que vivimos? ¿Estaríamos dando gloria a Dios de cada hora que vivimos? ¿Estaríamos glorificando a Dios día a día, semana a semana, minuto
a minuto evaluemos nuestra vida y verifiquemos bien si estamos aprovechando bien el tiempo, porque vuelvo a repetir, los días son malos y la Biblia nos manda a que nuestra mente sea transformada, a que no nos dejemos dominar por la corriente de este mundo, no nos adaptemos a la corriente ni al tiempo, sino permitamos que el Espíritu nos transforme nuestra manera de pensar, porque es como único podemos comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta es la segunda clave que nos arroja este versículo, el versículo 17. Conozcamos los propósitos de Dios. No hay nada más interesante que conocer la voluntad de Dios. No hay nada más importante para nuestra vida como seres humanos, como creación del Hacedor, entender qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que le desagrada? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que no quiere? Para nosotros poder vivir con propósito debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Así que actuar sin pensar puede ser un eslogan para nuestros tiempos. Hay hasta canciones que podrían tener eso en nuestros tiempos. Actúa sin pensar. Vive la vida a lo loco. Vive al garete. Y eso no puede ser algo a lo cual nosotros nos adaptemos. Nosotros no podemos vivir de acuerdo a la corriente de la sociedad, ni a las costumbres de este mundo, ni a la moda que este mundo ofrece, porque nada de eso es agrado a la voluntad de Dios. Todos los deseos y todo lo que nosotros queremos en este mundo perece, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Nuestros días están marcados por una obsesión compulsiva y excesiva de hacer lo que quiero hacer sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. La fuerza de la corriente de este mundo que arrastra a un montón de personas, lamentablemente, es más fuerte cada vez y no podemos arrastrarnos por esos caminos y esos senderos oscuros y tenebrosos que nos llevan a vivir en contra de la voluntad de Dios. Nuestra vida está basada en lo que Dios determinó y por ende es lo que nos debe interesar, lo que nos debe importar y es lo que nosotros debemos invertir nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestro esmero para buscar, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga. Que así como Pablo cayó postrado delante de Jesús y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Que ese sea nuestro lema diario, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos volvemos a acostar de nuevo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El camino de la sabiduría es discernir, conocer, buscar y entender cuál es el camino y la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo que Dios revela en su palabra, lo que Él nos ha iluminado por medio del Espíritu Santo. Y luego de entenderla, de conocerla, de discernirla y de buscarla, tenemos que obedecerla hasta el fin de nuestros días. La voluntad de Dios revelada en su palabra es que los hombres vengan al arrepentimiento, que crean en Jesucristo, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean santificados, que sean sumisos, obedientes a su voluntad, sufridos, agradecidos. Por eso Jesús es el ejemplo supremo para todos nosotros. Jesucristo es el ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, consideremos la vida de Jesús para saber cómo debemos conducirnos. Jesús es ejemplo de humildad. Jesús es ejemplo de amor. Jesús es el ejemplo de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo vine aquí a hacer lo que Dios me envió a hacer. ¿Cuánto más usted y yo no debemos nosotros vivir como sabios en medio de esta generación? Así que, cuidado, mira bien cómo andas. Quiero que te quedes con estas palabras y medites y pienses en cada día cuando te levantas en la mañana. ¿Estás mirando tu andar? ¿Estás mirando tus decisiones? ¿Estás mirando tus expresiones cuando hablas, cuando piensas? ¿Lo que haces todo el día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a los aparatos electrónicos, a la tecnología? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar consumido en las redes? Que no se apoderen de ti las redes. Apodérate tú de tu tiempo. Y que el Espíritu Santo te empodere realmente y te dé la capacidad y la vitalidad para vivir esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que cuidado, mira bien cómo andas. Dios les bendiga y hasta la próxima
Gracias por estar aquí en sintonía con Dios.